Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo, semanalmente, nos reuniremos para invocar a Adonai. Algunas tradiciones de la iglesia son buenas y útiles. Estas pueden construir un espíritu familiar y crear una cultura confortable. A veces, sin embargo, las tradiciones, pueden ser dañinas, perjudiciales para el crecimiento espiritual del creyente. Miren, en Marcos 7:7 nos dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Quién lo dijo? Nuestro amado Jesús. Al referirme a las tradiciones dañinas, enunciaré las más relevantes tradiciones religiosas en los siguientes 3 o 4 devocionales, si Jehová me guía con su Santo Espíritu y me usa para poder exponer desde el punto de vista de las Escrituras, y no en lugar del punto de vista filosófico, ni mucho menos en el tradicionalismo religioso. En lo posible, trataré de no usar analogías ni razonamientos deductivos, sino que me apoyaré en las Escrituras, manteniéndolas en su contexto. La pregunta que todos debemos de hacernos es: ¿qué tradiciones religiosas me están estorbando para mejorar mi relación con Jehová? Aclaremos qué es una tradición religiosa. Es una costumbre o hábito que se convierte en parte de la cultura de la iglesia, para bien o para mal. El tradicionalismo, sin embargo, valora las tradiciones como leyes no escritas que están por encima y por lo tanto en contra de la palabra de Dios. Usando la historia en Marcos 7, que los invito a que repasen ese capítulo, vemos por qué Jesús consideró dañino al tradicionalismo del hombre en ese aspecto, o en este caso, de la religión judía. Traigamos a memoria qué religiones que hemos conocido se han llenado de tradiciones y no de la palabra de Dios. Miremos algunos peligros del tradicionalismo. Porque es un tema muy extenso, tocaré los más relevantes que hemos vivido o que hemos visto. Nuestro amado Jesús indicó varios peligros que vienen del tradicionalismo. Algunas iglesias hoy en día, protestantes, ortodoxas y la católica, aparentemente les ha dado a algunas tradiciones el mismo nivel de los mandamientos de Dios, al insistir en cosas como una traducción particular de la Biblia, un llamamiento al altar, problemas relacionados con la práctica de la cena del Señor, matrimonio por casamiento, líderes en vez de discípulos, etcétera, etcétera. El resultado nos lleva a un individualismo religioso y jactancioso. Esa es la verdad. Debemos enfrentarnos al hecho de que la Biblia pertenece a la iglesia como tal, al cuerpo de Cristo, y se debe considerar la obra del Espíritu Santo en la historia de la vida de la iglesia en el mismo grado que en la vida del creyente individual. Nadie es totalmente conocedor de la palabra, ya que como cuerpo somos como un racimo de uvas que se sostiene de la vid eterna. Tengamos en cuenta Juan 15:5, que nos dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recordemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el Espíritu se manifestó, fue a un grupo de congregantes esperando la venida de él, no a una persona. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde florece o nace la iglesia de Cristo. Nuestro compromiso es que cada uno debe aportar con la guía del Espíritu Santo a la iglesia, servirle a la iglesia con sus dones y dando o cosechando el fruto del Espíritu Santo. Cada uno necesitamos de la iglesia.
Es la iglesia viva la que recibe y guarda, transmite e interpreta las escrituras como un solo cuerpo. En consecuencia, el enfoque individualista moderno de la interpretación de las escrituras debería ser ante la autoridad de lo que la iglesia siempre ha creído, enseñado y transmitido a través de la historia. De lo contrario, el individualismo seguirá, como hasta ahora lo hemos visto, formando sectas pseudocristianas. Es un cáncer que se forma con tumores benignos o malignos. Tengamos en cuenta que la obra del Espíritu Santo es consolidar el cuerpo de Cristo en unidad para que podamos ser unánimes. Pero también tengamos en cuenta que no lleguemos a los extremos de desconocer las tradiciones de la iglesia primitiva. Pero quiero que consideremos un contexto donde la tradición fue muy importante en la iglesia. Me refiero a la relación entre la tradición en la iglesia primitiva y las escrituras. De hecho, sí hay una mala palabra en la historia de la iglesia para los creyentes de la teología liberal, que es la palabra tradición. Pero nosotros no podemos caer en eso. Ellos piensan que la tradición es como algo que el hombre produce por su cuenta. De cierta manera, digamos que es así. Lo que se transmite es costumbres, doctrinas, etc. En su esencia, un acervo permanente de verdades vitales que asumen diversas, renovadas formas históricas. Sugiere la presencia de un legado que se transmite o se mantiene de generación en generación. Pero miren, ¿por qué digo que es dañina y que puede ser mala en su praxis? Dado que lo que produce el hombre está contaminado del pecado. Queremos mantenerlo separado de las escrituras, imponiendo tradiciones religiosas por medio de cohesión, rituales y dogmas con fundamento cultural. Bueno, sin embargo, debemos señalar que no toda tradición es mala cuando se fundamenta en la palabra de Dios y la doctrina de Cristo. No pensamos en las escrituras como una forma escrita de la tradición, no, ya que ellas están basadas en autoría y manifestación del Espíritu Santo a través de la historia. Lo que los apóstoles aprendieron de Jesús lo transmitieron a otros oralmente inicialmente. Y lo que transmitieron lo llamaron tradición oral. Por lo tanto, la proclamación del Evangelio comenzó como tradición oral, guiados por el Espíritu de Jehová. Entonces se puede ver como una tradición de la verdad. Si bien estamos mejorando en cuanto a cruzar fronteras con nuestros contemporáneos en la iglesia, nos olvidamos que la iglesia se extiende también en el pasado para llegar al presente y esperar en el futuro. Lamentablemente tendemos a aislar la iglesia en el aquí y ahora y en el individualismo a raíz de las tradiciones. Lamentablemente es así. Recordemos que la teología liberal, que ha hecho tanto daño, podemos decir que es una pequeña levadura, se nutre de la ilustración del pensamiento moderno, o más bien del mundo y su filosofía, y toma de ella la confianza en la razón y en el progreso y del idealismo, aprovechando el camino hacia la interioridad y la idea de la libertad religiosa, llevándonos a un sincretismo entre la teosofía, al misticismo y al esoterismo. Lo cierto, mis queridos hermanos y amigos, es que somos un grupo de iglesias individualistas y con tendencia sectaria, una actitud bastante predominante en las congregaciones o denominaciones en que yo y mi Biblia y el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos para entender. Pero se debe reconsiderar la obra del Espíritu Santo en la historia de la vida de la iglesia en el mismo grado que en la vida del creyente individualmente. Porque es como la iglesia que se formó en el nuevo pacto de Dios,
El Espíritu Santo hasta ahora está trabajando para consolidar el cuerpo de Cristo y no solo individuos. Acordémonos de la oración que hizo nuestro amado Jesús en Juan 17, 20, 25. Repasémoslo, llevémoslo a la conciencia en nuestro corazón y vivámoslo cuando nuestro amado ruega por la unión al Padre. Cada uno de nosotros necesita de la iglesia y la iglesia necesita del redimido y sus oraciones. Es decir, el cuerpo de Cristo en la tierra como identidad de salvación. Hagamos un alto y alabemos al Señor con todo el corazón. Algo está sucediendo aquí en este lugar. La atmósfera está cambiando. Es podemos ver el cielo abierto, es tu majestad, un mover de avivamiento, enciende el altar, estás aquí. Estás aquí, estás aquí. Venga tu reino, venga tu reino aquí y llena esta casa con tu espíritu. Estar en tu presencia, oh, qué bueno es estar en tu presencia. Y no puedo negar, yo sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando,
Sé que estás, no puedo negarlo, no puedo negarlo. Sé que estás obrando, sé que estás obrando, sé que estás obrando. Oh. Después de escuchar esta alabanza, realmente tenemos un compromiso, no solamente con mi Señor Jesucristo, sino también que se extienda su reino en la vida de cada uno de nuestra familia y de nuestros hijos. Como estaba hablando, las tradiciones pueden ser buenas o dañinas. Esto depende de nuestra actitud hacia ellas y hacia aquellos que tal vez estén en desacuerdo o tienen diferentes tradiciones. Las tradiciones son buenas si ellas ayudan a la gente a entender la verdad de Dios y a crecer en ella. Algunas tradiciones son buenas, pero siempre debemos de evitar el orgullo espiritual del tradicionalismo, que exalta las costumbres de los hombres por encima de la palabra de Dios. En Marcos 7:7 el Señor nos dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. También debemos de tener en cuenta el incremento de la mala hierba, de la maldad, la cizaña, que hay en congregaciones. Para contrarrestarla se requiere de un dominio más firme de las Escrituras de lo que hemos tenido anteriormente. Porque si no, seguimos cayendo en un enorme error de predicar la palabra de Dios. Hemos dejado que el individualismo postmodernista se arraigue en nuestras psiquis al punto que creemos que somos individualmente los únicos con la verdad, los árbitros finales de la verdad. Qué iluso a veces somos, ¿no? Sin embargo, algunas de las consecuencias de esta actitud son la desunión en la iglesia y la posibilidad de la instrucción de enseñanzas falsas. Al intentar los individuos entender la fe por su cuenta, guiados por su razonamiento y sus pareceres. Las consecuencias de un estudio solitario, aislado de la comunión de creyentes que buscan la guía del Espíritu Santo y sin ninguna conciencia de la fe de la iglesia a lo largo de las edades, dan como testimonio de desaciertos como el de Charles Taze Russell, William Miller, con sus colaboradores Joseph Bates, James White y Elena White, o de Joseph Smith Jr., entre otros. Además, este individualismo heredado del poder político global que se generó del emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo, que visualizó el cristianismo como una religión que pudiera tener oportunidad de unir al imperio romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y a dividirse, mantener el poder político y militar. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para el cristianismo, el resultado fue de todo menos positivo, ya que fue catastrófico, que lo estamos viviendo hasta el momento. La historia nos muestra el cisma de la Iglesia de Cristo, confirmando la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos habló: el trigo y la cizaña, en Mateo 13, 24 al 30, en que está conformada hoy en día la Iglesia de Cristo. En base de esto se creó una iglesia basada en poder político y militar, llamándose católico, que significa universal, un todo. A la cabeza como institución estuvo Ignacio de Antioquía, que en el paso de los siglos el recuerdo y la figura de Ignacio adquirieron claros visos de fantasía y apostasía, apareciendo leyendas y supuestas actas martiriales que consideran también como la palabra de Dios, a la que se transmite mediante la tradición apostólica, entre comillas. Es de ver esta supuesta tradición como dañina y mala, que complementaba con imaginación de los huecos que deja la historia. La Iglesia Católica se considera a sí misma heredera de la tradición
y la doctrina de la iglesia primitiva. Se han basado muchas veces en creencias, doctrinas y conceptos que no están presentes en la Biblia. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica. No tengo nada en contra de esos hermanos, pero quien los gobierna no es nuestro amado Dios Jehová. Reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia, porque lo han reconocido. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoría y suficiencia de las Sagradas Escrituras. El origen del catolicismo es el trágico compromiso del cristiano con las religiones paganas en que están rodeados. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Lamentablemente ese es el fundamento del catolicismo. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, sí, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano con esa mezcla de sus tradiciones. La mundanalizó. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convertiría en la religión suprema en el mundo romano, basándose en sus tradiciones durante siglos de los siglos. El resultado en el individualismo e independencia de la Iglesia los ha llevado a una iglesia mundana, tradicionalista de las culturas paganas. Sin embargo, otro resultado fue la más dominante forma de apostasía del cristianismo del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Acordémonos lo que nos dice el Señor en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, que declaró: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en el posmodernismo de las iglesias, llámense católicas, protestantes, evangélicas, ortodoxas. Resumo que el tradicionalismo religioso nos lleva al sincretismo de una iglesia única, universal, integrada por todas las religiones, que se llama o lo llaman unidad religiosa o el famoso ecumenismo, el Parlamento Mundial de Religiones o el Parlamento de las Religiones del Mundo, que en anterior devocionales lo he estado hablando y esbozando. Es una organización internacional, no gubernamental, de diálogo interreligioso y ecuménico con el respaldo del catolicismo, que significa universal, un todo. Mire, hermanos y amigos, observando, estudiando, investigando y con ayuda del Espíritu Santo, pienso que aquí está la parte de la visión de Juan en Apocalipsis 17, 1 y 2, que incluye una descripción simbólica de una entidad conocida como la Babilonia misteriosa, o la ramera de Babilonia. ¿Puede resolverse el misterio de la ramera de Babilonia? Sí, a su tiempo, o al menos parcialmente. La ramera de Babilonia es un sistema mundial perverso que durante la tribulación será controlado por el anticristo. Los reyes, es decir, los gobernantes de la tierra, cometen adulterio con ella y los habitantes de la tierra están intoxicados con sus adulterios. No lo asimilemos en el área sexual, no. A menudo en las escrituras el adulterio es usado como una metáfora de la idolatría y de la infidelidad espiritual. Por ejemplo, Éxodo 34:16 y Ezequiel 6:9. Parece que la ramera de Babilonia es la culminación de todos los sistemas religiosos falsos a lo largo de la historia.
El hecho de que ella esté ebria de la sangre de los santos, Apocalipsis 17:6, muestra su odio de la verdadera y pura iglesia de Cristo. El hecho de que se haga referencia a la ramera de Babilonia como misteriosa significa que no podemos estar completamente seguros de su identidad, aunque el pasaje nos da algunas pistas. Apocalipsis 17:9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría y entendimiento. La ramera de Babilonia tendrá gran influencia en todo el mundo. Ella en algún momento va a ejercer dominio sobre el mundo, porque ella es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, es decir, sobre todo gobierno. Apocalipsis 17:18. No obstante, en algún momento los gobernantes que gobiernan bajo la autoridad del anticristo se volverán a ella aborreciéndola y destruyéndola. Apocalipsis 17:16. Eso es porque el ser humano tiene conciencia, que ya lo habíamos hablado en los anteriores devocionales. Así, la ramera de Babilonia, quien sea o lo que sea, está estrechamente relacionada con el anticristo. En esta pequeña sinopsis concluyo con el versículo de Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. ¿Qué estamos viviendo hoy? Hermano, amigo, pregúntese por los senderos antiguos, vuelva a las Escrituras y busquen incansablemente con hambre la presencia del Espíritu Santo. Hay que volver a la senda antigua, es decir, volver a ese Dios maravilloso Jehová, a lo establecido por Él, por el Padre. No es vivir como yo quiero o como tú quieres, o como yo creo o mi parecer o el tuyo, o como cree la sociedad y te limita o te obliga o te intimida. No, sino como dice Dios. Los invito a que me acompañen en esta oración. Amado Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra, pero queremos que el Señor entre profundamente en todo nuestro ser, en nuestro corazón, que nuestra conciencia esté teniendo presente lo que tú nos acabas de hablar. Gracias por esta revelación. Gracias porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y te pedimos que seamos, Señor, instrumentos tuyos, que pongas en nuestra boca la palabra para hablarle a otros y primeramente a nuestra familia, pero también que mostremos a nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, para que donde estemos también congregados seamos luz, testimonio para tu gloria. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Hermanos, no se les olvide, apoyen estos devocionales, dale un clic si te pareció que fue una bendición, pero también divúlguelo, hermano, porque esto hace parte de ir y predicar y dar a conocer el reino de nuestro Padre Celestial. Hasta pronto.